de la iglesia y con la vocación del servicio. ¿Cuál es la fuente donde eso se origina? Y en lo que yo hago, en lo que yo digo, yo no uso recursos psicológicos por una sencilla y simple razón. Toda decisión que se consigue como respuesta a un estímulo dura lo que dura el estímulo. Y por eso es que en muchas iglesias, yo no digo el ministerio sanador, de otras iglesias de otros países, el domingo se acaba el mundo, levantan las manos y danzan y lloran y pasan al frente, y el martes es el mismo perro con diferente collar, se acabó todo. Ustedes saben que algunos a lo mejor me consideran a mí como aguafiestas, porque yo no le doy cuerda a la gente. Fíjense, yo fui pastor de una congregación y una misionera que fue profesora mía estuvo de visita y predicó, y una señora, una mujer de un ministerio muy sobresaliente, y la gente pasó al frente y levantó las manos y algunos se veían las lágrimas. Yo les dije que yo me reservaba el derecho de esperar unos días. Si dentro de unos días yo veía nuevas criaturas, Dios había estado con nosotros y nos había hablado. Pero si dentro de unos días eran las mismas personas, entonces lo que ocurrió hoy aquí es metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque cuando Dios obra, el obrar de Dios siempre se traduce en conducta. Recuerden, y yo pienso a veces que quizás esa es una de las razones que Dios haya podido tener para escoger a la nación judía como punto de partida, y es que el mundo judío clásico es un mundo concreto, a diferencia del mundo griego, que es un mundo abstracto. Por eso el amor en el Nuevo Testamento es muy distinto al amor platónico, cosa completamente diferente. Yo no sé si ustedes vieron la película El violinista en el tejado. Y una parte que nunca voy a olvidar es cuando el ancianito le dice a su viejecita, ¿tú me amas? Y la señora le contesta, te he criado los hijos, te preparo la comida todos los días, te lavo la ropa, te mantengo la casa limpia y me preguntas que si te amo. Si hubiera sido griega, le hubiera dicho, claro que sí, cuando yo veo tu rostro, cuando veo tu sonrisa, mi alma se derrite. Pero ni le cocina, ni le lava, ni le cría los hijos. Por eso es que la Biblia, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, dice que Dios. En términos del Nuevo Testamento, no hay amor si no hay conducta. Entonces, nosotros vamos a trabajar con unas ideas que nos van a dar la base y nos van a poner en la alternativa. Porque o nuestra vida está dedicada a Dios, o nosotros somos personas que no pensamos. Lo que yo les voy a presentar no nos deja ninguna otra alternativa. ¿Alguna vez ustedes han pensado cuál es la causa verdadera y más remota de que Cristo haya muerto? Fíjense, en filosofía, o la filosofía se ha definido, una de las maneras en que se ha definido es que la filosofía es la disciplina que persigue las causas más remotas de las cosas. En ciencia, y ustedes saben que sí, la ciencia es posterior a la filosofía en el desarrollo del pensamiento humano. Pero en la ciencia se investiga hasta que se establecen leyes.
Pero en la filosofía no se para allí. Por ejemplo, un filósofo no se conforma con decir a la temperatura que hierve el agua. Él quiere saber por qué es a esa temperatura y no a otra temperatura. Sigue pensando y pensando. Entonces, apliquemos ese sistema o esa metodología filosófica. ¿Cuál es la causa más remota de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el determinante más remoto de la muerte de Jesucristo? Vamos a usar eso y vamos a usar este otro asunto. Ahora, principio de derecho penal. En derecho penal existen dos tipos de responsables de un crimen. Existe el responsable intelectual, que es el que se encarga de la logística del crimen, y existe el responsable material, que es el que lleva a cabo el crimen. Entonces nosotros vamos a trabajar para ver si conseguimos cuál es la causa más remota de la muerte de Cristo, y vamos a tratar también de establecer quién es el responsable intelectual y el responsable material. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el elemento intelectual de la muerte de Cristo son las autoridades judías. Por ejemplo, fíjense cómo dice aquí. Como eso está tan bajito, pues yo voy a levantar este papelito donde tengo escritos los versículos. Miren cómo dice: entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, que donde germina desde un punto de vista humano la muerte es en las autoridades judías, porque Cristo era una amenaza para el sistema religioso que ellos habían armado. O sea, la religión administrada de cierta manera es el mejor negocio que existe. Es la manera más fácil de hacerse uno millonario. Se explota mucho, porque la religión tiene que ver con las supersticiones y con los temores de la gente. Y esta gente habían armado la religión como un tremendo negocio. No estamos muy lejos de la historia, ¿sabes? Porque yo he llegado a la conclusión, al oír, yo no lo oigo mucho ni nada, pero pedacitos que oigo o lo que me dicen que la gente oye y ve en la televisión, si yo no hubiese deslindado a Cristo de esa religión, yo no sería cristiano, definitivamente. ¿Te das cuenta? Por la manera en que se explota y la manera en que se utiliza la religión para conseguir beneficios y ventajas. Esta gente lo habían hecho así. Esta gente habían llegado al extremo que robaban la casa de una viuda y después hacían largas oraciones, me imagino que por la viuda. Porque, por ejemplo, si yo le robo a la viuda Margarita dinero y después vengo y digo: hermanos, vamos a orar por la hermana Margarita que le robaron la casa, ¿quién se imagina que yo fui el sinvergüenza que se la robó? O sea, se arma de cierta manera, de cierta forma, ¿tú entiendes? Pero es la falta de pensar en la gente. Porque cuando yo oigo a un hombre en la televisión que dice: voy a orar por las finanzas de ustedes, y entonces al acabar el programa dice: hermanos, mándenme una ofrenda porque si no tengo que cerrar el programa de televisión. Yo me digo: pero yo no tengo problemas en mi finanza, porque yo estoy al día. Yo no necesito que tú ores por mí. El que necesita eres tú, que necesitas esos chavos para pagar la televisión. ¿Por qué no oras por las finanzas tuyas y me dejas la vida tranquila? Pero la gente es tan tonta
que le manda a uno que tiene fe para orar por mis finanzas y no tiene fe para orar por las de él. Pero bueno, y así era el mundo judío del primer siglo. Y cuando Cristo entró, dijo, este es un tipo peligroso. Pero como Cristo tenía... Por eso que la gente a veces tiene problemas conmigo. Y un pastor me dijo a mí, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la iglesia. Yo le dije, estás equivocado. La Biblia no divide la iglesia. La Biblia lo que hace es separar de la iglesia lo que no es iglesia. ¿Ves la diferencia ahora? Y eso no es una división, eso es una separación, que es completamente diferente. Pero entonces, como Cristo tenía popularidad, no hallaban cómo hacerlo. Y entonces necesitaban ahora un responsable material. Y entonces se consiguieron a Judas. Y a Judas ustedes saben que le ofrecieron un dinero y él vendió al Señor Jesucristo. Pero cuando lo arrestaron, ya lo tienen en sus manos, no habían conseguido todavía el propósito final, porque el propósito final era matarlo. Y por razones que no están muy claras en la historia, la nación judía tenía unos privilegios con el Imperio Romano que no tenían otras colonias romanas. Pero a pesar de que tenían muchos privilegios y que muchos funcionarios judíos tenían muy buenas relaciones en Roma, el imperio nunca les concedió el derecho de matar. Podían condenar en privaciones religiosas y en esto, pero nunca en matar. Ellos necesitaban matarlo. Entonces no solamente necesitaban un responsable que lo trajera, sino que se lo matara. Y ahí es donde interviene Pilato, también como un agente en la muerte. Pero Pilato era un tipo sin carácter, sin temperamento, ¿de acuerdo? Y bailaba al son que le tocara. Entonces, ¿qué sucede? Él tenía temor de condenar a Cristo y entonces necesitaba el apoyo. Y ahí es donde viene cuando él quiere soltar a Cristo. Pero entonces el pueblo dice que no, suelte a Cristo, que suelte a Barrabás, y se pone a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces pues él encuentra cómo resolverlo. El pueblo al gritar también se compromete en uno de los elementos que va a llevar a Cristo a la cruz. Ahora, si ustedes han leído la Biblia con cuidado, el Nuevo Testamento, los Evangelios particularmente, la pregunta metodológica que surge es esta: ¿fue Cristo una víctima de la conjugación de estos elementos? ¿Fue Cristo una víctima? No, en sus propias palabras, él en más de una ocasión se escapó de la gente que lo quería matar. En una ocasión lo agarraron, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a la montaña alta donde estaba la ciudad para derribarlo por ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Si ustedes leen con cuidado, hay pasajes de la Biblia como que te prueban la paciencia o te llaman la atención, porque dice que él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, pero si lo habían agarrado, lo habían traído, ¿cómo se le da la impresión de que ni lo vieron cuando se fue? Entonces él hizo eso más de una vez. Pero él categóricamente, observen ustedes lo que él dice. Vean qué claro es eso. Cuando aquel trató de sacar la espada para defenderlo en Getsemaní, que le cortó la oreja, que no fue una espada lo que sacó, ¿sabes? Esa espada. Pero si hubiera sido un boricua el que lo escribió, no habría escrito espada, sino mochito. Eso es una cosita. Haciendo aguaje con él. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Mira, guarda el mochito ese. Fíjense ustedes cómo dicen: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Otro versículo:
Y este versículo es comprometedor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Entonces, eso, si no se mira bien, podría parecer que esto califica para un suicidio. Termina ahí la historia, o sea, ahí no, porque la Biblia sigue hablando de otras causas. Y observen ustedes lo que dice, y piensen bien con este versículo que les voy a leer para que no se equivoquen. Fíjense lo que dice este versículo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Creen ustedes que la causa de la muerte de Cristo son nuestros pecados? No lo digan en voz pública, alta, porque se van a equivocar. No. Mi investigación no me permite aceptar que Cristo murió por mis pecados. Mis pecados no son los responsables de la muerte de Cristo. Fíjense, si Cristo murió por mis pecados y mis pecados son el producto de una falla de la creación, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, el morir para remediarlo no me responsabiliza a mí, sino a Él, que no me hizo bien. Y esas son fallas que en los productos que compramos están cubiertas por la garantía. Entonces, ¿por qué? Si Él muere para reparar lo que hizo mal, ¿por qué lo que Él hizo mal debe ser el responsable de su muerte? No, lo que hizo mal no debe ser el responsable de su muerte. Responsable de su muerte es Él, que no lo hizo bien. Y no tienen que decir amén. Ni tienen que empezar a orar por mí. Fíjense, el pecado, lejos de ser una falla de creación, es la afirmación más incontrovertible que hay de la perfección con la que lo creó. Si ustedes van al pensamiento de los grandes pensadores de la historia, el hombre lo hizo Dios con la condición y con la calidad que lo afirma como ser perfecto. Los grandes pensadores de la historia, la grandeza de un hombre, y uso hombre en el sentido genérico, hombres y mujeres, seres humanos, la grandeza está en su libertad. En la misma esencia de lo humano está la esencia de lo libre. Porque conceptualmente uno puede hablar de hombre pobre, hombre enfermo, hombre ignorante, pero no de hombre esclavo. La esclavitud niega completamente la perfección. Fíjense si eso es así, que cuando usted va al Imperio Romano, y los romanos se creían que ellos eran la cuna de la civilización, y eso le ha pasado casi a todos los imperios grandes, que siempre se lo han creído. Pero fíjense que lo que estaba fuera del imperio se consideraba como lo bárbaro. Pero el mundo griego era, desde un punto de vista filosófico, de educación, superior en muchas cosas. Fíjense que algunos emperadores y funcionarios altos romanos tenían en secreto, sin que nadie lo supiera, profesores griegos. Entonces, como se consideraban la cuna de la civilización,
Parece que un día se le encendió el bombillito y entendieron que civilización y esclavitud chocaban, se negaban uno al otro. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues lo que hicieron para resolver el problema fue con un golpe jurídico. Porque usted sabe que la jurisprudencia se presta para muchísimas cosas. Por ejemplo, si el gobernador de un estado, no de Puerto Rico, de otro estado allá de Francia, quiere decir cómo su gobierno ha reducido el crimen, ¿qué es lo que hace? Muy fácil. Para que sea crimen, usted tiene que robarse $20,000. Entonces él hace una legislación y lo reduce a 15,000. Entonces la gente sigue robando, pero el crimen ha reducido en tanto por ciento. Sencillamente porque la jurisprudencia cambió la definición de robo. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pues definieron al esclavo como instrumentum vocale. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que lo deshumanizaron, porque entonces un instrumentum vocale era una máquina que podía hablar. Entonces ya el que hablaba no era un hombre, sino una máquina, y las máquinas sí se podían esclavizar, pero los hombres no. Entonces cuando Dios me hace libre, completamente libre. Y miren si eso es así. Y por eso a mí me da tanta gracia el diablo ese que han inventado la gente. Es un diablo que se mete donde le da la gana y por su respeto campea él allí. Yo no sé dónde han sacado ese disparate. Pero fíjense, Dios, creador de los cielos y de la tierra, todopoderoso, omnipotente, ¿qué es lo que Él dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Dios todopoderoso, cuando quiere entrar aquí, no puede romperme el pecho y decir yo soy Dios, yo hice todo y aquí me meto yo. No, Él. Y yo decido si le abro o si se queda fuera. Y eso no me lo inventé yo, eso está yo lo digo. Amén. Entonces, si Dios para entrar tiene que tocar, chicos, ¿cómo el diablo se va a meter así por su respeto? Van a sacar ese diablo, chicos. Si la Biblia dice, ni le deis lugar al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Él me hizo autónomo. Y en salud mental, uno de los elementos fundamentales está ¿cuál? El control. No ser controlador, pero tener la capacidad de controlar mi vida a mi discreción. Lo que se llama autonomía. Por eso el diablo no se puede meter. No se puede meter. Entonces, cuando el hombre pecó, afirmó no que habían fallos en su creación, sino que lo habían hecho perfecto, porque el pecado es una afirmación del libre ejercicio de la voluntad. Por eso es que a veces yo le cojo pena al pobre diablo, porque miren, los cristianos no podemos calumniar, hermanos. Yo sé que aquí no calumnian, en otras iglesias donde calumnian, pero aquí no. No, porque si ustedes pertenecen al ministerio sanador deben estar sanos, ¿no? Y si siguen enfermos, ustedes no son miembros de esta iglesia, son miembros de la iglesia donde no se sanan a los enfermos. Entonces, nosotros no podemos calumniar a nadie, y en nadie está incluido el diablo. Nosotros no podemos calumniar. Y a mí me da gracia a veces que se para uno en una iglesia. Hermano, yo le doy gracias al Señor porque me ha perdonado, porque ustedes saben cómo es el diablo tentándolo a uno. Y el diablo que estaba de visita con 2 o 3 demonitos del círculo privado, ¿no? Círculo privado. Porque
En otras iglesias, no en esta. Ustedes saben que los pastores son individuos que tienen un círculo, pero hay otros que no. Como yo estuve en un país y me dice un líder de la iglesia, pero con una satisfacción y con un... Así, me dice, yo tengo el número del celular del pastor. Me dije, qué privilegio, cara. Pero si es tu pastor, tienes que tener el teléfono, porque si te da un dolor a las 3 de la mañana lo puedes llamar. Pero él, parece que en ese lugar hay un grupo que tiene el celular y el otro grupo tiene que comunicarse por señas de humo. Si lo encuentra el pastor. Lo encuentra. No. Entonces, en esa iglesia se metió el diablito y los que eran inmediatos al diablo. Y entonces el diablo le dice, pero mira lo que está diciendo el tipo este, que nosotros lo tentamos. Y es verdad que nosotros tentamos a la gente, pero cuando él estaba haciendo esa poca vergüenza, nosotros estábamos tentando gente en Europa, chicos, no estábamos por puestos. O como una vez un cantante, en muchos lugares, todavía le llamaban cantantes en aquel tiempo, ahora no, ahora son solistas o salmistas o adoradores, y son gente que cuesta mucha plata, ¿sabes? Porque antes tú llamabas, Pedrito, cántame el domingo en la iglesia, pues estoy allí, déjame ver, estoy aquí. Ahora no, muchacho, ahora cuesta miles de dólares un himno. Si lo puedes conseguir al salmista, porque tampoco es así que tú lo llames y sale corriendo. ¿Sí? Entonces, este era un cantante, pero de los tiempos que eran cantantes. Y llegó a mi oficina todo machucado. ¿Qué pasa? Le había sido infiel a su esposa, estaba en... Y viene y me dice, pastor, es que usted sabe cómo es Satanás. Digo, no me mete ese señor en la conversación. Pastor, usted no cree en el diablo. Que yo creo o no creo en el diablo no es relevante, chico. ¿Quién hizo la poca vergüenza? Tú o el diablo. Yo, pastor, pues sea hombre y acepte la responsabilidad, carajo. No esté metiendo al diablo aquí, que él no se ha metido en nada. Ahora está conmigo, esto yo no se lo dije a él, pero debería haberle dicho, mira, si tú hubieras consultado con el diablo, te hubiera dicho, muchacho, yo te mandé a pecar, pero no a tener mal gusto. Ahora, fíjense, el pecado no es la causa final de la muerte de Cristo. Pero ahora interviene un elemento que ese es ya más complejo. Fíjense ustedes cómo dice aquí. Aquí dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, a este entregado, y observen ustedes ahora lo complejo, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis. Aquí interviene ahora la providencia de Dios, y ya eso lo complejo, lo hace un poquito más complejo. ¿Qué providencia? Providencia es la anticipación. O sea, providencia de Dios es el elemento en Dios que anticipa las cosas, las arregla y las acomoda según su voluntad. Cuando interviene la providencia está siendo utilizada ¿por qué o por quién? Porque al estudiar la Biblia hay que pensar. Hay gente que estudia la Biblia como si los estuvieran esperando. No, hay que desmenuzar. ¿Quién está manejando la providencia para que acomode las cosas de manera que terminan en la muerte de Cristo? Allí es donde está la causa más remota de la muerte de Cristo. ¿Y cuál es la causa más remota? Que de ahí para allá no hay dónde. Pues fíjense ustedes
¿dónde está la causa más remota? En el amor de Dios. Observen, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que